¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu cuerpo también puede reflejar tu descuido espiritual? La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Este versículo nos recuerda que cuidar el cuerpo no es solo una cuestión de salud, sino un acto de reverencia hacia Dios. Sin embargo, el 99% de las personas olvida lavar ciertas partes esenciales del cuerpo, y ese olvido no solo acelera el envejecimiento, sino que también revela una desconexión con el cuidado que Dios espera de nosotros. Hoy exploraremos cómo ciertas áreas físicas ignoradas pueden tener un impacto espiritual profundo. Te mostraremos cómo identificar estos descuidos, qué significan a la luz de la palabra y cómo restaurar el equilibrio que Dios diseñó. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde lo más visible hasta lo más íntimo. Desde tiempos antiguos, el cuerpo ha sido más que carne, huesos y órganos. Es un reflejo vivo del alma. Cada parte de él, incluso las que parecen insignificantes, revela algo más profundo que la vista no puede captar. En la superficie puede parecer que olvidar lavar una zona del cuerpo es simplemente una cuestión de higiene o de distracción. Pero en el lenguaje espiritual, lo que descuidamos por fuera puede ser un espejo de lo que también estamos ignorando por dentro. La Biblia nos muestra con claridad que nada en nosotros está desconectado de nuestra condición espiritual. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra alma están entrelazados en un diseño sagrado que apunta constantemente al Creador. El apóstol Pablo no dejó lugar a dudas cuando escribió: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Primera carta a los Corintios 6, 19. Esta afirmación no es una metáfora decorativa, es una verdad firme. Si somos templo, cada rincón, cada detalle, cada área oculta o visible debe reflejar pureza, cuidado y reverencia. Pero, ¿qué sucede cuando comenzamos a descuidar partes de ese templo? ¿Qué pasa cuando dejamos de lavar, literal y espiritualmente, zonas que acumulaban suciedad sin darnos cuenta? La respuesta está en lo que vemos con el tiempo. Cansancio inexplicable, piel envejecida, señales físicas que parecen no tener causa. Pero más allá de lo exterior, sentimos también una desconexión interior, una sensación de que algo está mal, como si una parte de nuestro ser se estuviera oxidando desde dentro. No se trata de estética, no es vanidad, se trata de orden divino. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran llamados a purificarse rigurosamente antes de entrar en la presencia de Dios, también nosotros hemos sido llamados a presentarnos limpios en cuerpo y en espíritu delante de aquel que nos formó. En Éxodo 30, Dios dio instrucciones específicas para que Aarón y sus hijos se lavaran las manos y los pies antes de entrar en la tienda de reunión o de acercarse al altar para que no mueran. ¿Te das cuenta del nivel de seriedad que Dios le dio al acto de lavar? No era solo un gesto higiénico, era un símbolo profundo de reverencia, santidad y preparación para el encuentro divino. Lo que parece trivial a los ojos humanos, en el reino de Dios puede tener implicaciones eternas. La mayoría de las personas lava su cuerpo de manera automática. Una ducha rápida, una pasada general y a seguir con la rutina. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que hay partes que siempre olvidamos. Detrás de las orejas, el cuello, los pliegues entre los dedos,
la parte posterior de las rodillas, zonas donde, aunque no lo notemos al instante, se acumula suciedad, células muertas, sudor, y con el tiempo producen mal olor, resequedad, manchas. Y aunque eso parezca menor, si lo traemos al plano espiritual, el mensaje es claro. Lo que descuidas se deteriora. Lo que ignoras comienza a hablar. Tal vez no lo oigas con palabras, pero tu cuerpo te lo dice con señales. Tu alma también. Y ese lenguaje silencioso puede transformarse con el tiempo en clamor, en advertencia, en un llamado de Dios a que mires más profundamente. El rey David entendía esta conexión entre lo físico y lo espiritual. En el Salmo 38 escribió: no hay nada sano en mi cuerpo por causa de tu ira. No hay paz en mis huesos debido a mi pecado. Mis culpas me abruman. Son una carga demasiado pesada para mí. ¿Qué hacía que su cuerpo se sintiera así? No una enfermedad externa, sino el peso de su culpa, su pecado oculto, su alma sucia. Cuando ocultamos, cuando no confesamos, cuando no lavamos las zonas que creemos que nadie ve, comenzamos a envejecer. Y no solo en apariencia, en espíritu, en propósito, en vitalidad. ¿Te has sentido alguna vez apagado, sin energía, sin alegría, sin claridad para avanzar? No siempre es el cuerpo el que está cansado. A veces es el alma la que grita desde lo más profundo por un acto de limpieza. La limpieza es más que agua y jabón, es intencionalidad, es conciencia, es decirle a Dios: no quiero dejar ninguna parte de mí fuera de tu luz. Examina también esas zonas que yo he olvidado. El salmista clamaba en el Salmo 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Este examen no es solo mental o emocional. Es total, porque Dios no ve como el hombre. Dios mira lo más profundo del ser. Y si hay rincones en tu vida donde se ha acumulado desobediencia, rutina, descuido o desánimo, Él te llama hoy a lavar, a restaurar, a volver a honrar cada parte de tu cuerpo como el templo vivo que Él diseñó. Jesús, antes de ir a la cruz, tomó un momento para hacer algo aparentemente insignificante, pero que desbordaba poder espiritual. Se quitó el manto, tomó una toalla, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro se resistió. Le parecía indigno que su maestro hiciera algo tan bajo, pero Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Estas palabras son una declaración contundente. Si no permitimos que el Señor lave lo que hemos olvidado, perdemos conexión con Él. Y no solo eso, perdemos parte de nuestra herencia. El acto de lavar los pies, una de las partes del cuerpo más olvidadas en los cuidados diarios, se convirtió en un símbolo eterno de humildad, servicio y purificación. Y si Jesús lavó pies, ¿cuánto más debemos nosotros atender esas zonas olvidadas de nuestro cuerpo y nuestra alma con reverencia? La ciencia podrá decir que el envejecimiento prematuro se debe a la exposición al sol, la mala alimentación o el estrés, y no se equivoca. Pero lo que no siempre se explica es que muchas veces el descuido físico comienza con un descuido espiritual. Cuando dejamos de orar, de buscar, de escuchar la voz de Dios, empezamos a apagar la luz interna que nos da fuerza y vitalidad. Comenzamos a vivir en automático. Y así como olvidamos lavar detrás de las orejas o entre los dedos, también olvidamos perdonar, agradecer, meditar en la palabra. La Biblia lo dice con claridad en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que emana del corazón afecta
todo lo demás. Tu salud, tu rostro, tu energía, tu paz. Muchas veces, personas que lucen jóvenes físicamente están envejecidas por dentro. Cargan con heridas no tratadas, resentimientos no confesados, decisiones que han manchado su interior. Y otras que el mundo considera mayores, brillan con una juventud espiritual que rejuvenece su mirada, su actitud, su forma de vivir. Esto no es magia, es obediencia, es limpieza constante, es rendición a Dios. Isaías 40:31 nos promete que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no se activa solo por desearla, se activa cuando limpias todo aquello que impide que el Espíritu fluya libremente en ti. Cada día es una oportunidad de comenzar de nuevo. Cada mañana que te levantas y decides lavar tu cuerpo, puedes también pedirle a Dios que lave tu alma, que te recuerde qué áreas has estado ignorando, qué heridas no has sanado, qué partes de tu interior necesitan su toque sanador, porque cuando permites que Él lo haga, comienzas a ver resultados. No solo en tu piel, en tu carácter, en tu espíritu, en tus decisiones, en tu manera de relacionarte con los demás, en tu conexión con lo eterno. Dios no quiere que vivas fragmentado ni que envejezcas por causa del descuido. Él quiere restaurar en ti el diseño original. Quiere que cada parte de ti, desde lo visible hasta lo oculto, brille con la belleza de su presencia. Pero esa restauración comienza con un acto sencillo: lavar. Lavar con intención, lavar con humildad, lavar con la conciencia de que tu cuerpo le pertenece y que incluso lo que tú consideras pequeño, para Él tiene un valor inmenso. Este primer paso es esencial. No podemos avanzar hacia la plenitud sin reconocer lo que hemos dejado de lado. Las zonas olvidadas no se restauran con ignorarlas. Se restauran con atención, con limpieza, con un compromiso renovado de honrar al Creador desde la raíz. Hoy puede ser el día en que comiences a mirar tu cuerpo como lo que es, un testimonio viviente del poder de Dios, un templo que merece cuidado, una obra que está siendo perfeccionada. No olvides lavar lo que parece insignificante, porque en lo pequeño Dios también habla. Hay zonas del cuerpo que la mayoría de las personas no considera importante, lugares a los que no se les presta atención, que no se lavan con intención ni cuidado. No se trata de ignorancia, sino de hábitos formados con prisa y costumbre. Sin embargo, en el lenguaje del reino de Dios, lo que el mundo considera insignificante, muchas veces tiene un valor espiritual profundo. Estas partes del cuerpo que suelen olvidarse representan más que descuido físico. Se convierten en señales silenciosas de las batallas internas que el alma ha estado enfrentando sin solución. Las Escrituras revelan que todo en nosotros tiene un propósito y una función que trasciende lo meramente biológico. Cada detalle fue diseñado con intención divina. Cuando ciertas zonas quedan sin lavar, se acumulan impurezas invisibles a simple vista, pero que con el tiempo afectan el resto del cuerpo. Esto es un reflejo exacto de lo que ocurre en el espíritu. Hay pensamientos, heridas, recuerdos y hábitos que no enfrentamos. Quedan ahí, en rincones del alma que no abrimos. Se camuflan en lo cotidiano, en la rutina, en lo externo, pero no desaparecen, se almacenan, se endurecen, se estancan. En la Biblia, Dios insiste en el principio de limpieza completa. El libro de Levítico está lleno de instrucciones que vistas con ojos carnales podrían parecer excesivas, pero cada una tenía un significado espiritual. En Levítico 14,
Cuando alguien era sanado de lepra, el sacerdote debía hacer un ritual de purificación meticuloso que incluía lavar toda la ropa, afeitar todo el cuerpo y sumergirse completamente en agua. No bastaba con lavar lo visible, no era suficiente limpiar solo lo que los demás podían ver. Cada parte debía ser atendida, incluso aquellas que quedaban cubiertas. Esto demuestra que Dios no tolera espacios olvidados. Él busca integridad, no apariencias. Quiere un pueblo santo en totalidad, no limpio en lo superficial, pero contaminado en lo secreto. Jesús confirmó este principio cuando reprendió a los fariseos por su religiosidad externa. En Mateo 23, 25 a 26 dijo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera». Esta declaración no fue una simple crítica moral, fue una revelación del corazón de Dios. Así como los fariseos aparentaban limpieza mientras ocultaban pecado, muchos hoy mantienen una imagen pulcra, pero han olvidado lavar ciertas zonas esenciales: el cuello, los codos, la parte posterior de las rodillas, detrás de las orejas, lugares que casi nunca se revisan, pero que pueden guardar impurezas por semanas sin que nadie lo note. En lo espiritual, esos lugares representan pensamientos sin confrontar, heridas sin tratar, emociones sin redimir. Y aunque estén escondidos, siguen afectando todo lo demás. Dios conoce cada rincón del cuerpo y del alma. El Salmo 139, versículos 1 a 3 declara: «Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia, me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares». Esto significa que no hay parte de ti que le sea ajena. Él ve lo que tú pasas por alto. Él entiende las zonas que tú no sabes cómo tratar y no las ignora. Él quiere limpiarlas, quiere restaurarlas, pero para que eso ocurra es necesario reconocer que esas áreas existen. Es necesario dejar de vivir en la superficie y permitir que su espíritu penetre hasta los rincones más olvidados. Hay batallas internas que nadie más percibe, pero que terminan manifestándose. La acumulación de impurezas invisibles en ciertas zonas del cuerpo puede provocar inflamaciones, irritaciones, malos olores. Del mismo modo, cuando guardamos pensamientos de odio, cuando arrastramos celos, cuando no perdonamos, cuando no tratamos traumas antiguos, esos residuos espirituales comienzan a filtrarse. No se pueden esconder para siempre, se expresan en la actitud, en las palabras, en la manera de reaccionar, en la forma en que tratamos a los demás. Esas zonas olvidadas se convierten en campos de batalla donde el enemigo opera en silencio, ganando terreno sin resistencia. Lo que no se lava se infecta, lo que no se purifica se corrompe. Y lo que se corrompe termina contaminando el resto del ser. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 7:1: «Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación». Aquí vemos que la limpieza no es solo del cuerpo ni solo del espíritu. Es total. Y no es una sugerencia, es un mandato. Porque el enemigo sabe que basta un rincón contaminado para tener acceso a todo el templo. Basta una pequeña área no tratada para que la corrupción se extienda. Así como una pequeña herida mal cuidada puede causar infección generalizada, un pensamiento persistente de crítica, una raíz de amargura, una mentira tolerada puede deteriorar toda la salud espiritual de una persona. La Biblia nos ofrece el modelo. En el tabernáculo, el lugar más santo, Dios no permitía impureza. Los sacerdotes eran instruidos a lavarse continuamente, no solo antes de ofrecer sacrificios, sino en intervalos establecidos.
conscientes de que cualquier zona descuidada podía invalidar su servicio. Esta imagen representa lo que debe ser nuestra vida hoy: un altar en limpieza constante, un cuerpo y alma examinados por la palabra. Hebreos 4:12 lo dice con precisión. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada no deja zona sin tocar. Va hasta lo escondido, hasta lo que fingimos no ver, y lo expone con luz. No es casualidad que muchas personas vivan con una sensación de estancamiento sin entender por qué. Hacen lo correcto, oran, asisten a la iglesia, leen la Biblia, pero hay algo que no fluye, algo que no avanza. Es porque hay zonas que no han sido lavadas, pensamientos arraigados que no han sido confrontados, heridas que se han racionalizado y no se han rendido a Dios. En Efesios 5:26, Pablo habla del poder de la palabra para santificarla, limpiándola con el lavado del agua por la palabra. Esto significa que la limpieza no es emocional, no es una sensación, es un acto espiritual profundo que se produce cuando nos exponemos a la verdad de Dios sin filtro. Cuando permitimos que su palabra toque las partes que hemos querido ocultar. Cada parte del cuerpo tiene una función y cada parte del alma tiene una voz. Cuando dejamos sin lavar zonas físicas, estamos diciendo inconscientemente que esas partes no importan. Pero para Dios todo importa. No solo los pecados grandes, también las pequeñas decisiones que van moldeando el carácter. No solo las heridas profundas, también las sutilezas que hemos minimizado. Porque el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que descuida lo pequeño, terminará descuidando lo grande. En Cantares 2:15 encontramos una advertencia. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Las pequeñas zorras representan los pequeños descuidos, las pequeñas omisiones, que con el tiempo destruyen lo que está floreciendo. Dios no quiere un pueblo parcialmente sano. No busca hijos que vivan con zonas grises. Él anhela hijos que se dejen purificar completamente, que entiendan que no se puede avanzar con áreas escondidas, que comprendan que la santidad no es inspiración abstracta, sino una realidad concreta que se refleja en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que dejamos de atender. La santidad se manifiesta también en la limpieza de las zonas olvidadas. Hoy es tiempo de rendir esas zonas al Señor, de dejar de ignorarlas, de traerlas a la luz, porque si el 99% de las personas las olvida, quienes caminan con Dios no pueden hacerlo, porque quien ha sido llamado a ser templo debe cuidar hasta el rincón más pequeño, porque lo que permanece sin lavar se vuelve tierra fértil para la contaminación, y porque lo que se entrega al fuego de Dios es purificado hasta brillar como oro. No hay excusas, no hay tiempo que perder. Es hora de lavar lo que has evitado. Y al hacerlo verás cómo las batallas internas comienzan a ceder, cómo la paz retorna y cómo lo que parecía oculto se transforma en testimonio de gloria. La Biblia revela un principio espiritual que a menudo pasamos por alto. Lo que no se cuida se deteriora y lo que no se honra se envejece. Esto no solo aplica a lo material, sino también al cuerpo, al alma y al propósito. Cuando se habla de envejecimiento prematuro, la mayoría piensa en arrugas, enfermedades, fatiga o pérdida de vitalidad. Pero el envejecimiento que más preocupa a la luz de las Escrituras no es el del rostro, sino el que ocurre en lo invisible, donde el corazón se marchita, la fe se apaga y la esperanza se reduce a cenizas.
Detrás de ese desgaste acelerado suele haber una raíz común: negligencia espiritual. El alma no envejece por los años, sino por la desconexión. Cuando dejamos de alimentar lo que Dios puso dentro, cuando descuidamos las disciplinas que Él nos mandó guardar, comenzamos a perder frescura, visión y fuerza. El cuerpo reacciona al estado del espíritu y la evidencia se manifiesta en el rostro, en la postura, en el ritmo de vida. La Escritura afirma en Proverbios 3, 7 a 8: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta palabra conecta directamente la salud del cuerpo con la obediencia espiritual. Temor de Dios, humildad y santidad no solo fortalecen el alma, sino que se traducen en salud y renovación física. La negligencia espiritual, en cambio, produce lo opuesto. El alma desatendida no permanece neutral, se marchita, se endurece, se reseca. Como un jardín sin agua ni luz, el espíritu humano pierde su color, su dinamismo, su brillo. Este proceso se refleja también en el cuerpo. No es casual que muchos rostros reflejen tristeza, cansancio o desesperanza, incluso cuando hay juventud biológica. El Salmo 32 lo deja claro cuando David describe su estado espiritual antes de confesar su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí, el envejecimiento no fue causado por el tiempo, sino por el peso del pecado no tratado. El alma cargada de culpa produce un desgaste tangible. El verdor, símbolo de vitalidad, se convierte en sequedad. Y esa sequedad alcanza cada rincón del cuerpo. El rostro es el espejo del alma. Por eso, cuando el espíritu está apagado, los ojos se opacan, los gestos se tensan, la expresión se torna pesada, pero no es solo apariencia. El cuerpo comienza a cargar lo que el alma no puede resolver. Los pensamientos contaminados generan tensión, ansiedad, insomnio. La amargura produce rigidez. El resentimiento se manifiesta en fatiga. El orgullo se transforma en rigidez emocional. Nada de esto es simbólico. Son consecuencias visibles de una raíz espiritual. Cuando Jesús habló sobre la importancia del perdón, lo hizo con tanta urgencia, no solo por la restauración de relaciones, sino porque sabía que el alma que guarda rencor se intoxica a sí misma. Y esa intoxicación produce desgaste. En Eclesiastés 11:10 leemos: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Este texto no es una condena a la juventud, sino una advertencia sobre lo frágil de la vitalidad cuando el corazón está dominado por emociones destructivas. El enojo no resuelto contamina la carne. El resentimiento persistente afecta el cuerpo. No basta con cremas, ejercicios o buena alimentación. Si el corazón está cargado, el cuerpo terminará reflejando ese peso. Las zonas del cuerpo que más envejecen son las que menos se cuidan. Y esto no es solo higiene física, es una ilustración espiritual. Detrás del deterioro visible suele haber un área de la vida sin tratar, sin rendir, sin purificar. El envejecimiento no siempre llega con los años, sino con la ausencia de renovación. En 2 Corintios 4:16, Pablo escribió: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este es el misterio del reino. Mientras otros envejecen por fuera y por dentro, el que permanece en comunión con Dios experimenta renovación interior constante. El cuerpo puede tener marcas del tiempo, pero el espíritu mantiene su vigor.
El alma se fortalece con cada encuentro con la presencia de Dios. La palabra renovar no implica solo volver a empezar, sino restaurar la forma original, volver al diseño divino. Dios prometió restaurar lo que el tiempo y la negligencia han deteriorado. En Isaías 40, 29 a 31 se describe el poder renovador de su presencia. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta renovación no depende de la edad, sino de la fuente a la que nos conectamos. Muchos han envejecido antes de tiempo porque dejaron de esperar en Dios. Pusieron su confianza en sistemas humanos, en recursos limitados, en rutinas vacías. Pero la fuerza viene del cielo. La frescura no nace del cuerpo, sino del trono de gracia. Cuando alguien se aparta de ese trono, su vitalidad se apaga. Aunque esté vivo, su vida pierde esencia. En Salmo 92, 12 a 14, hay una promesa para quienes permanecen plantados en Dios. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Este vigor no es humano, es fruto de estar enraizado en lo eterno. La vejez natural no se detiene, pero no es sinónimo de decadencia. En el reino, la madurez viene acompañada de poder. El secreto está en lo que se cultiva, lo que se riega con la palabra, lo que se alimenta con oración, lo que se protege con santidad. La negligencia espiritual no solo apaga la luz interior, sino que deforma la percepción del tiempo. El que deja de cuidar su conexión con Dios comienza a sentir que la vida se le escapa, pierde propósito, todo se vuelve pesado. Y lo que era una etapa de plenitud se convierte en una carga. El envejecimiento que la Biblia condena no es el del cuerpo natural, sino el del alma que se endurece, que se cierra, que se olvida de su origen. El libro de Hebreos habla del peligro de tener un corazón endurecido. Hebreos 3:13 exhorta: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este endurecimiento es la forma más sutil de envejecimiento prematuro. No cambia el color del cabello, pero cambia la sensibilidad al espíritu. No modifica la piel, pero apaga el discernimiento. No afecta a los músculos, pero paraliza la obediencia. El camino de regreso comienza con la limpieza. Cuando un cuerpo envejece de manera acelerada, muchas veces es porque partes esenciales no han sido tratadas con el cuidado necesario. Detrás de un rostro cansado puede haber un alma sin consuelo. Detrás de un cuerpo rígido puede haber una mente llena de temor. Detrás de una expresión apagada puede haber una fe dormida. Dios llama a cuidar cada parte, no por estética, sino por honra. Cada rincón del cuerpo y del alma debe ser consagrado. La limpieza comienza cuando reconocemos que hay zonas que no solo olvidamos lavar, sino que no sabíamos que necesitaban atención. La palabra lava, la oración renueva, la obediencia transforma, la presencia de Dios rejuvenece. En Salmo 103:5, David alabó al Señor diciendo: Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. La imagen del águila no es casual. Es un símbolo de renovación, de visión restaurada, de fuerza recuperada. Dios no quiere que envejezcas prematuramente. Quiere restaurar tu juventud, tu energía espiritual, tu agilidad emocional, tu claridad mental. Pero ese proceso comienza en lo oculto, en las zonas que has dejado sin lavar,
en los pensamientos que has dejado sin filtrar, en las decisiones que tomas sin dirección divina. Cada día sin limpieza espiritual es un paso hacia la pérdida de vigor. Cada acto de negligencia es una puerta abierta al desgaste. Pero cada acto de humildad, cada rendición, cada oración sincera es un paso hacia la renovación. No necesitas retroceder el tiempo, solo necesitas permitir que el tiempo vuelva a ser gobernado por aquel que lo creó. Cuando Él ordena tu interior, tu cuerpo responde, tu mirada cambia, tu energía se alinea, tu propósito se aclara y lo que parecía perdido se convierte en semilla de una nueva estación. El envejecimiento no es tu destino. Cuando caminas bajo la cobertura del Altísimo, puedes florecer, puedes fortalecerte, puedes restaurarte. Todo comienza cuando decides dejar de ignorar lo que tu alma está pidiendo a gritos. Limpieza profunda, atención sagrada, cuidado constante, porque lo que se lava con la palabra se rejuvenece con poder, y lo que se presenta ante Dios jamás se desgasta sin propósito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha mostrado que la limpieza no es un ritual vacío ni un gesto estético, sino un lenguaje sagrado que revela una realidad espiritual profunda. Cuando el ser humano se lava, no solo quita la impureza externa, sino que declara que entiende algo más alto, que todo su ser ha sido diseñado para estar en comunión con lo puro, lo santo, lo digno de su presencia. El acto de lavarse, cuando se mira a través del lente de la palabra, se convierte en un símbolo de obediencia radical. En los códigos bíblicos no hay división entre el cuerpo y el espíritu. Lo externo refleja lo interno. Lo que se lava en lo físico representa lo que se rinde en lo invisible. Y cuando se descuida la limpieza, cuando se olvida el acto de purificar incluso lo pequeño, se pierde más que salud. Se pierde alineación con la voluntad divina. Desde los primeros mandamientos entregados a Moisés, Dios fue detallado en sus instrucciones acerca de la pureza. No por obsesión, sino por propósito. En Éxodo 19, antes de que el Señor descendiera sobre el monte Sinaí, dio una orden clara al pueblo. Debían lavarse, santificarse y prepararse. No se trataba solo de estar presentes, era necesario estar listos en cuerpo y espíritu. La limpieza era una antesala de la revelación. Ninguno podía acercarse al monte si no se había lavado. Esto nos revela que lo físico no está desconectado de lo celestial. El agua en las manos, en los pies, en el cuerpo, se convierte en un acto de reverencia que prepara el terreno para escuchar la voz de Dios. Cada vez que en las Escrituras se menciona la limpieza, se asocia con propósito, con encuentro, con transformación. En Levítico 15, las instrucciones sobre pureza corporal podían parecer excesivas para una mente moderna. Pero detrás de cada indicación estaba el mismo principio. Nada que esté contaminado puede presentarse sin consecuencias ante la santidad de Dios. El lavado no era opcional, era una señal de obediencia. Era una respuesta al llamado de vivir distinto. Dios no les pedía lavarse porque Él necesitara un pueblo impecable a los ojos humanos. Se los pedía porque sabía que en el acto de lavar el corazón se rendía, la mente se alineaba y el cuerpo se ofrecía como instrumento sagrado. Muchos han reducido la limpieza a un asunto de salud, olvidando que fue Dios quien introdujo este principio mucho antes de que la ciencia lo validara. La santidad siempre ha estado vinculada al cuidado. No se puede vivir separado del mundo sin cuidar lo que el mundo contamina. No se puede caminar en pacto con el cielo sin tratar con seriedad lo que afecta a la carne. Por eso, cuando alguien olvida lavar ciertas partes de su cuerpo, aunque parezca algo insignificante, está reflejando
una falta de conciencia espiritual. El cuello, los tobillos, la nuca, las axilas, los pliegues del cuerpo no son solo zonas físicas. Son espacios simbólicos que representan lo que también estamos dejando fuera del control de Dios. En el tabernáculo los sacerdotes tenían que lavarse en la fuente de bronce antes de entrar a ministrar. Si no lo hacían, morían. No era una amenaza caprichosa, era una advertencia que mostraba el valor de la obediencia. El agua de la fuente no solo removía la suciedad visible, sino que era una frontera espiritual entre lo profano y lo consagrado. Hoy esa fuente no es de bronce, pero sigue siendo imprescindible. Hoy no estamos bajo la ley, pero seguimos siendo llamados a santidad. Y la limpieza sigue siendo la señal de que respetamos la presencia de Dios en nosotros. Jesús, antes de entregar su vida, lavó los pies de sus discípulos. Era la parte más sucia, la más olvidada, la que tocaba el polvo, la que cargaba el camino recorrido. Pero fue allí donde Él puso sus manos. Fue allí donde mostró que el que quiere tener parte con Él debe dejarse lavar. No se trata solo de lo visible, sino de lo que representa una rendición total. Cuando Pedro intentó resistirse, Jesús le dijo con firmeza: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esa declaración no fue poética, fue definitiva. Donde no hay limpieza, no hay comunión. Donde no hay rendición del cuerpo, no hay acceso al espíritu. Porque la limpieza es obediencia. Y la obediencia es lo que abre las puertas del reino. La palabra no separa el cuerpo del alma, ni trata el cuidado personal como algo superficial. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso implica que lo físico también debe ser ofrecido. El cuerpo es parte del culto, las manos limpias, los pies purificados, la boca sin engaño, los ojos sin codicia. Todo lo que somos debe estar bajo su luz. El acto de lavar no es banal. Es una declaración silenciosa que grita: estoy disponible, estoy atento, estoy consagrado. Cada vez que pasamos por alto las zonas olvidadas del cuerpo, enviamos un mensaje contrario: que no todo le pertenece a Él, que algunas partes las reservamos, que hay espacios que no rendimos porque no los consideramos importantes. Pero para Dios no hay áreas pequeñas, no hay rincones sin valor. Cada parte del cuerpo fue formada con un propósito. Cada célula, cada pliegue, cada porción de piel fue tejida con intención. El Salmo 139 nos recuerda que fuimos formados de manera maravillosa, que sus ojos vieron nuestro cuerpo aún sin forma. Si Él miró cada parte con detalle, ¿cómo podríamos nosotros tratarlas con descuido? La limpieza diaria del cuerpo, especialmente de las zonas más olvidadas, es una forma concreta de decir: te reconozco como mi creador, te entrego todo lo que soy. No se trata de higiene por costumbre, sino de obediencia que nace del entendimiento. Quien comprende que fue formado por Dios cuida lo que ha recibido como un encargo sagrado. Hay quienes piensan que Dios solo observa lo profundo del corazón. Y es cierto que Él ve más allá de las apariencias. Pero esa verdad no excluye lo externo. De hecho, en la Biblia lo interno y lo externo están unidos como dos caras de la misma moneda. Cuando alguien era declarado impuro, no solo debía alejarse espiritualmente, sino también aislarse físicamente. El cuerpo y el alma eran tratados como uno. Y cuando se producía la limpieza, se celebraba como una restauración completa. Jesús no solo sanaba los corazones, también tocaba los cuerpos. No solo perdonaba, también restauraba la piel, los ojos, los músculos, porque para Él todo cuenta. Negarse a lavar ciertas partes del cuerpo revela una actitud interior de negligencia espiritual. Es un reflejo de cómo tratamos también nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Lo que no se limpia, se acumula. Y lo que se acumula, tarde o temprano, contamina. El libro de Santiago habla del peligro
de permitir que la suciedad permanezca. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. El verbo usado es claro: desechar, no esconder, no ignorar, no acumular. Lo que no se desecha, se adhiere. Lo que no se lava, se endurece. Y lo que se endurece, termina por impedir el fluir del Espíritu. Cuando se descuidan las zonas pequeñas, cuando se olvida lavar lo que no se ve, se produce una desconexión con el diseño original. El cuerpo empieza a revelar el desorden interno. Aparecen irritaciones, mal olor, resequedad, señales que no son castigos, sino alertas. Señales que invitan a volver al orden divino. Porque cada parte que se limpia, cada rincón que se honra, se convierte en un acto de adoración. No se necesita un templo construido por manos humanas para reverenciar a Dios. Basta con atender lo que Él ha hecho con nuestras propias manos, con nuestro cuerpo. La limpieza no es estética, es espiritual. Y cuando se convierte en hábito, en disciplina, en honra diaria, transforma también la manera en que nos acercamos a Él. En Hebreos 10:22 se nos da una instrucción que une cuerpo y alma. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto no es una metáfora, es una visión completa de lo que significa presentarse ante Dios. Corazón purificado y cuerpo lavado, espíritu rendido y cuerpo preparado. Esa combinación es la que abre los cielos. Esa obediencia es la que produce acceso. No basta con tener buenas intenciones. Se requiere acción, se requiere reverencia, se requiere limpiar lo que se ha ignorado. Dios sigue buscando hijos que vivan con esa conciencia, que no separen lo físico de lo espiritual, que no vean el lavado del cuerpo como un gesto sin valor, sino como una respuesta diaria al amor con que fueron creados. Cada parte que limpias con intención, cada área que restauras por obediencia, se convierte en un altar. Y el Señor no desprecia esos altares, los recibe, los habita, los honra, porque donde hay obediencia hay gloria. Y donde hay gloria hay transformación. Todo lo que Dios ha creado lo ha consagrado con propósito. Nada en la creación fue hecho al azar, y mucho menos el cuerpo humano. Cuando la Escritura declara que somos templo del Espíritu Santo, no lo hace como figura poética, sino como una afirmación literal que encierra una responsabilidad sagrada. Si el cuerpo es templo, entonces cada parte, cada rincón, cada zona olvidada o pasada por alto tiene un valor espiritual que no puede ser despreciado sin consecuencias. Lo que se descuida se vulnera. Lo que no se honra se expone. Y lo que se abandona se convierte en terreno fértil para la contaminación. En 1 Corintios 6, 19 a 20, el apóstol Pablo exhorta con claridad: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta instrucción no separa el espíritu del cuerpo, sino que los une como una ofrenda total. Ser templo no es una declaración simbólica, es una identidad espiritual que se refleja en lo físico. Cada decisión que se toma sobre el cuerpo es en realidad una expresión de la relación con Dios. Y cuando ciertas partes quedan olvidadas, sin atención ni cuidado, no solo se produce deterioro físico, sino que también se abre una puerta espiritual que el enemigo no tarda en ocupar. Las Escrituras revelan con contundencia que todo lugar desordenado, toda área sin vigilancia, todo rincón no administrado con diligencia, se convierte en espacio de acceso para la oscuridad.
Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca reposo y si no lo encuentra, vuelve al lugar de donde salió. Y si lo halla vacío, barrido y adornado, trae consigo otros 7 peores. Y el estado final de aquella persona resulta peor que el primero. El vacío espiritual no permanece vacío. Siempre será ocupado por algo. Y lo mismo ocurre con el cuerpo. Lo que no se cuida, lo que no se limpia, lo que no se somete a la luz de Dios, se convierte en una invitación abierta a la corrupción. El descuido no es neutral, es una forma de renuncia. Lo que no se atiende con responsabilidad se cede. Y el enemigo no necesita una puerta abierta de par en par. Le basta con una rendija, una zona vulnerable, una parte olvidada del cuerpo que ha sido ignorada. Así como en el Antiguo Testamento los muros de las ciudades protegían a los habitantes y evitaban la entrada del enemigo, también el cuerpo necesita su propia muralla de honra y cuidado. Cuando se rompe esa cobertura, cuando una parte queda expuesta, todo el templo se ve afectado. El Cantar de los Cantares habla del jardín cerrado, del huerto sellado, de la fuente guardada. Esa imagen representa el alma y el cuerpo del creyente que se mantiene protegido, apartado, consagrado. Un jardín no cercado está expuesto al saqueo. Un templo sin vigilancia puede ser profanado. Y lo que comienza como un simple descuido puede convertirse en una pérdida irreparable. Por eso el acto de lavar cada parte del cuerpo no es un asunto menor. Es una declaración de pertenencia. Es una forma de decir: este templo no está abandonado, está habitado, está vigilado, está en orden. El enemigo busca siempre espacios que hayan sido deshonrados. Lo impuro no se acomoda en lo santo, pero cuando lo santo se convierte en rutina, cuando el templo ya no se distingue por su luz, sino por su negligencia, entonces se debilitan los cimientos. En el libro de Lamentaciones, el profeta llora al ver el templo destruido, las puertas derribadas, la gloria ausente. Aunque era el lugar más sagrado de Israel, el descuido espiritual del pueblo permitió que cayera en ruina. Y lo mismo puede ocurrir en el cuerpo que ha dejado de ser vigilado como casa de Dios. El apóstol Pedro advierte que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, no a cualquiera, sino al que ha bajado la guardia, al que ha dejado áreas descubiertas, al que ha entregado sin saberlo partes esenciales de su vida al desorden. Las zonas del cuerpo que no se lavan, que no se atienden, que se dan por hechas, representan esas rendijas espirituales donde comienza la pérdida de autoridad. Lo que se acostumbra se debilita. Lo que se normaliza sin discernimiento, se deforma. Y si el cuerpo fue llamado templo, entonces no se puede tratar con ligereza. El templo no es solo un lugar de residencia divina, es también un sitio de guerra espiritual. En él se levantan altares, se ofrece sacrificio, se produce intercesión. Pero si el templo está en ruinas, si las zonas están abandonadas, si hay impureza en sus cámaras secretas, no se puede esperar que la presencia de Dios se manifieste con poder. En Ezequiel, el profeta fue llevado en visión al templo y allí Dios le mostró las abominaciones que se cometían en lo oculto. Imágenes escondidas, prácticas impuras, figuras idolátricas. Lo que parecía limpio por fuera estaba contaminado por dentro, y por causa de eso la gloria del Señor se apartó. La limpieza del templo es una exigencia constante. El cuidado del cuerpo como templo viviente es una expresión diaria de reverencia, porque donde no hay reverencia no puede haber gloria. El Espíritu Santo no habita en templos descuidados.
Su presencia se manifiesta donde hay honra, donde hay vigilancia, donde cada parte ha sido dedicada al servicio de Dios. Por eso, cuando ciertas zonas del cuerpo quedan sin lavar, cuando se les resta importancia, se debilita la conciencia de santidad. No se trata de obsesión, sino de alineación con el diseño divino. Cada centímetro del cuerpo fue pensado por Dios. No hay exceso, no hay error. Y si Él puso cada parte con detalle, es porque cada parte debe ser cuidada con reverencia. En 2 Timoteo 2:21 se declara: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El que se limpia no solo se restaura, se convierte en canal de propósito. El cuerpo cuidado no es un fin en sí mismo, sino una plataforma para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y lo que se limpia, lo que se consagra, lo que se honra, se vuelve útil en manos del Creador. Cada parte lavada es un testimonio silencioso de obediencia. Cada rincón atendido es una declaración de santidad. Cada acto de cuidado físico con propósito espiritual es una señal en el mundo invisible de que ese templo está ocupado, vigilado y en orden. No hay lugar para la indiferencia cuando se ha entendido el peso de ser morada del Espíritu. No hay espacio para la desatención cuando se reconoce que el enemigo no descansa, que siempre está buscando las grietas, los muros flojos, las puertas entreabiertas. Lo que no se guarda se pierde, lo que no se limpia se mancha y lo que no se honra deja de atraer la presencia. Hoy es el tiempo de restaurar el orden en el templo, de volver a mirar cada parte del cuerpo con ojos espirituales, de reconocer que incluso lo que parece menor tiene un peso eterno, porque en el reino de Dios no hay áreas sin propósito. Lo que se cuida se multiplica, lo que se honra se fortalece y lo que se presenta en pureza se convierte en instrumento de gloria. Dios no deja incompleta la obra que comienza. Lo que fue diseñado con intención también puede ser restaurado con poder. Cuando se habla de limpieza, no se está haciendo referencia a un acto momentáneo, sino a un proceso continuo de restauración integral. El cuerpo como templo no solo debe ser cuidado, sino también renovado. Y esa renovación ocurre cuando el cuidado físico se convierte en una respuesta espiritual. Lo que se lava con obediencia se transforma con propósito. Lo que se rinde se rejuvenece. Las Escrituras no separan la restauración del cuerpo de la del alma. En Isaías 58:11, el Señor promete: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. La restauración de Dios no es parcial. Abarca el alma sedienta y también los huesos cansados. Es un retorno al diseño original, donde todo el ser es alcanzado por la gracia. El cuerpo que fue descuidado comienza a responder cuando se alinea con el cielo. Lo que parecía desgastado recibe nueva vida. Lo que estaba oculto bajo capas de olvido vuelve a brillar. La limpieza como acto intencional tiene el poder de marcar un nuevo comienzo. Cuando las zonas del cuerpo que antes eran ignoradas reciben atención con reverencia, se activa algo más que higiene. Se activa una señal espiritual de restauración. Así como los utensilios del templo eran purificados para volver a ser usados, también cada parte del cuerpo consagrada de nuevo a Dios es preparada para un propósito mayor. Lo que antes fue fuente de vergüenza o deterioro, se convierte en un testimonio silencioso de sanidad. Dios no rejuvenece por fuera sin tocar el interior. Él transforma desde la raíz y esa transformación se refleja en todo lo demás. El Salmo 51, que nace de una confesión profunda, expresa este anhelo de restauración completa.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La limpieza que comienza con un acto físico puede abrir paso a una renovación espiritual que penetra cada área de la vida. Cuando se limpia lo pequeño, lo que se daba por perdido, lo que parecía sin valor, se demuestra disposición a que Dios actúe. Y Dios honra esa disposición con restauración. La piel, los órganos, los músculos, cada parte tiene memoria, el cuerpo guarda lo que el alma vive, pero también responde al cambio espiritual. Cuando la limpieza se convierte en una disciplina de honra, el cuerpo comienza a experimentar señales de restauración. No es superficial, no, es una respuesta al orden divino que vuelve a establecerse. El envejecimiento que llegó por negligencia puede ser revertido por obediencia. El cansancio que se instaló por descuido puede ser disipado por renovación. En Ezequiel 36, 25 a 27, Dios declara: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El agua no es solo símbolo de limpieza externa, sino del inicio de una nueva etapa. Lo que se purifica, se prepara, y lo que se prepara, se envía. El cuerpo restaurado se convierte en instrumento disponible. El alma renovada retoma su lugar. El templo limpio vuelve a ser habitación de gloria. Dios no desprecia a quien regresa con humildad, no ignora al que decide limpiar lo que había olvidado. Él observa el corazón que decide cambiar lo invisible, comenzando por lo tangible. El cuerpo restaurado no es producto de una técnica, sino del resultado de una vida alineada. La belleza del reino es que no hay parte demasiado desgastada que no pueda ser renovada por la gracia. No hay zona demasiado olvidada que no pueda volver a ser útil en sus manos. Cuando todo el cuerpo es presentado como sacrificio vivo, el fuego de Dios no se hace esperar. Su presencia llena lo que está limpio. Su espíritu habita lo que ha sido consagrado. Y cuando eso ocurre, el rejuvenecimiento es más que físico, es integral. Es una nueva forma de vivir, es un rostro que refleja paz. Es un caminar con dirección, es una mente que piensa en lo eterno, es un cuerpo que sirve, es un espíritu que arde. Dios nunca diseñó al ser humano para vivir desconectado de su propósito. Cada célula, cada detalle del cuerpo fue pensado para expresar vida, orden y plenitud. Pero la desconexión no ocurre de golpe, comienza con el olvido. No un olvido de fechas o palabras, no, sino uno más profundo. El olvido de lo sagrado en lo cotidiano. Ese es el verdadero origen del desgaste. No es el paso del tiempo, sino la pérdida de conciencia de quién habita en nosotros. Lo que dejamos de cuidar lentamente deja de reflejar su gloria. Lo que acostumbramos a ignorar, poco a poco se convierte en una sombra de lo que fue creado para ser luz. La restauración no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando se abre el entendimiento. Y ese entendimiento revela una verdad incómoda pero liberadora. No es la suciedad lo que más daño causa, sino el hecho de dejar de ver el cuerpo como una extensión del cielo. La negligencia no se manifiesta solo en el descuido físico, sino en la actitud con la que se habita el templo. ¿Es esta piel solo envoltura o es altar? ¿Son estas manos solo herramientas o son extensión del poder que Dios ha depositado? ¿Es esta espalda que a veces duele una estructura sin valor? ¿O es parte del diseño que fue soplado con vida desde el principio? Cada parte del cuerpo habla. Algunas claman por atención, otras susurran desde el silencio, esperando ser reconocidas no solo como carne, sino como testigos del pacto eterno. Porque el cuerpo no es solo lo que se ve, es el escenario donde lo invisible se manifiesta. Y cuando entendemos eso, ya no lo hagamos por costumbre, lo hacemos como quien afina un instrumento sagrado, como quien prepara el terreno para que la gloria no solo pase,
sino que permanezca. Esta es la invitación que la Biblia hace. Vivir con plena conciencia del templo que portamos. No desde la exigencia, sino desde la honra. No desde la culpa, sino desde el amor. El Dios que limpió a leprosos con una palabra, que tocó ojos y devolvió visión, que restauró cuerpos con solo una orden. Es el mismo que hoy nos recuerda que la limpieza es una forma de volver al principio. Y el principio siempre fue vida, orden, belleza, santidad. No olvides que el enemigo no teme a cuerpos fuertes, sino a templos conscientes. Y un templo consciente no permite que ninguna parte quede sin propósito. Así como los utensilios del templo eran consagrados uno a uno, también tú estás llamado a consagrar cada parte de lo que eres. Porque el que es fiel en lo que parece pequeño, también lo será en lo eterno. Ahora que sabes que incluso lo que no ves puede afectar lo que eres, elige limpiar con intención. Elige cuidar como quien custodia un altar. Elige vivir como quien ha sido marcado para reflejar lo divino en lo más humano. Porque cuando cada parte vuelve a su lugar, la gloria regresa al templo. Y donde hay gloria, no hay espacio para el desgaste, solo para el fluir de la vida que no envejece. To bend just to belong, say yes when it felt wrong. I carried weight that wasn't mine, called it love, called it time. I kept losing pieces of me just to keep the peace. So now I'm choosing me, not out of anger, not out of fear. I'm choosing peace over words I never hear. I'm not running, I'm not afraid. I just finally stayed, and for the first time, honestly, I'm choosing me. I don't need closure anymore. I've closed that door myself. I stopped asking who I should be, started listening to my breath. I don't have to prove my worth. I know what I deserve. So now I'm choosing me over half love, over maybes. I'm choosing peace over things that almost saved me. I'm not broken, I'm not cold. I just outgrew what I was told, and for the first time, honestly, I'm choosing me. It's quiet now, but it feels right. No more fighting just to feel alive. If loving me means letting go, then that's a choice I finally know. Yeah, now I'm choosing me. With my scars, with my truth, I'm choosing hope. Even if it's new, I don't need permission to be free. This is who I'm meant to be, and for the rest of my life, I'm choosing me. No guilt, no blame, just me.